Hola muchachos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del momento, la hora en que ustedes vean esta clase grabada. Los saludo con todo el corazón, con un gusto enorme para poder nuevamente reencontrarme con ustedes y poderles llevar a cabo, es decir, retomar nuestro proceso académico acá en la universidad. Entonces, pues, ante todo, espero que se hayan cuidado mucho, que se cuiden cuestión de protección, de prevención, que eviten salir a la calle por ustedes y por su familia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer una clase corta, digamos de media hora, para explicarles este tema del dramatizado y la radionovela. Una actividad que vamos a desarrollar, que vamos a ver cómo lo logramos hacer a distancia, pero que sea de verdad una creación interesante y poder hacer eh, una gran historia donde podamos involucrar a los oyentes. Recuerde que siempre lo que hacemos es inculcado que lo hagamos para poderlo mostrarnos, no es para solamente cumplir el profesor Jairo Guatama, sino que lo podamos enviar a concurso. Entonces, la invitación es eso, que sigamos muy atentos a la clase y que cualquier duda que ustedes puedan tener en el foro de inquietudes sobre el dramatizado, perfectamente me lo pueden plantear. Entonces, acá vamos a desarrollar temas como la diferencia del dramatizado, radionovela y radioteatro, que es dramatizar una historia, las etapas de la producción, la realización de un dramatizado radial y los tipos de dramatizado. Así de que, muchachos, bienvenidos a esta clase. Primero que todo, entonces vamos a hablar de las diferencias del dramatizado. Y estas diferencias, en este caso, el dramatizado es una historia de un hecho real o imaginario o inventado por ustedes, donde se crean unos personajes y se interpreta, se dramatiza, se actúa frente a ello. Entonces es un capítulo donde no van unas secuencias de unas historias, solamente se hace el capítulo y ya queda listo en ese sentido. Eso es el dramatizado directamente. Entonces, dramatizar, interpretar, teatralizar. Cuando hablo de dramatizar, no es que estamos solamente haciendo dramáticas las obras ni nada de eso, sino que interpretamos, actuamos. Y en el caso de la radionovela, entonces ya es una producción radial que se puede adaptar para radio a partir de un guión que se escribe, bien sea dedicado, por ejemplo, cuando existía en el caso las radionovelas de Calimán, El Hombre Increíble, de La Ley contra el Hampa. Entonces había un guionista que escribía, redactaba todo y se interpretaba, y cada día había una historia diferente, un tema, pero una secuencia. ¿Con quién? Con los mismos personajes, con Calimán, con Solín, con cada uno de esos personajes y con los antagonistas, el personaje malo. Entonces siempre era como a luchar por la justicia, a luchar por la sociedad. Entonces se llevaba unos capítulos cada día diferentes, como lo que de pronto hoy también podemos ver a través del canal Caracol, en tu voz estéreo, cada día una historia y que tratan de manejarla para el lenguaje radial, pero obviamente ahí la estamos viendo. Y la idea es, tanto en el dramatizado como en la radionovela, trasladar al oyente como si estuviéramos viendo la situación, el hecho, el suceso directamente. Y el radioteatro se utilizaba en el siglo XX, digamos así, para hacer toda una interpretación, así como ve ustedes aquí a los actores, pero en un escenario, en un auditorio, como el auditorio de nuestra universidad, en un teatro, con el público ahí presente. Entonces se hacía toda la interpretación. Imagínense en ese reto tan grande, cada uno con su libreto, entrar de forma adecuada, hacer la interpretación, toda la actuación ahí con varios personajes. Entonces, se hacía en vivo con la participación del público, había los aplausos, había toda esa interacción. Entonces, a eso es lo que llamamos radioteatro directamente. Entonces, cuando hablamos de dramatizado, es en general la representación de determinada situación o hecho. Ya lo dijimos, que no es que sea trágico, sino hacemos algo dramático que tiene que ser como interpretación y obviamente del teatro. Recuerde que todos los actores pues inician por dramatizar en las tablas, en el escenario, hacen todo el drama, la representación y luego también pasan a la televisión o al cine, según sea el caso. La dramatización es el acto de llevar a cabo un drama, es decir, una determinada representación de una historia a partir de una interpretación que hacen los actores directamente. Entonces, es un tema, una historia y ya paré de contar. Ese es un dramatizado radial.
Y una radionovela, ya lo habíamos hablado, que es toda una secuencia de capítulos, es un serial radiofónico que cada día va con diferentes historias, pero que mantiene cautivo a ese público. Les recuerdo acá la invitación que les hice para mi radionovela, no es que sea mía, sino es así se llama el programa en RCN Radio, mi radionovela todos los días de 5 a 6, donde se hace toda una adaptación de obras literarias de la literatura universal y se representa, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, y fin, cada una de estas obras literarias que han sido de pronto leídas por ustedes y las van a adaptar para el lenguaje radial. Entonces, esa es la interpretación. Y el radioteatro, ya nos habíamos referido, que era la representación de toda una historia con público presente desde un auditorio. Bueno, aquí en este caso vamos a hablar de dramatizar, que es la representación de hechos y sucesos. Desarrollar la creatividad en la construcción literaria, escribir, pensar muy bien para ver qué es lo que escribimos y acompañarlo también con una producción sonora para resolver, digamos, una problemática social. Entonces, en esta clase, por ejemplo, les sugiero perfectamente, podríamos hacer toda una representación del coronavirus, del COVID-19. Entonces, podemos colocar ahí unos personajes, todo cómo ha sido, cómo ha afectado estos cambios de vida, cómo la sociedad, el público, el ser humano que ha tenido en Colombia y en el mundo que cambiar sus hábitos, sus rutinas. Podríamos perfectamente. O podremos también adaptar un género narrativo desde la poesía, desde la literatura, desde la fábula. Recuerden muy bien que seguramente ustedes, sus padres, sus abuelos, se levantaron con unas fábulas muy hermosas. Por ejemplo, el renacuajo paseador de ¿quién es? De Rafael Pombo. Entonces, en ese sentido, el renacuajo paseador es una historia que nos la contaban nuestros papás o nuestra mamá, nuestro papá, y nos la leía antes de ir a dormir ahí. Entonces uno escuchaba todo eso y quedaba finalmente dormido. El objetivo, muchachos, acá en el dramatizado radial no es dormir a la gente, sino que estén cautivos, que estén atrapados. También la profesora en el colegio, en el jardín, nos leía esas fábulas que a nosotros nos encantaba. Entonces nos transportábamos imaginariamente a lo que él, en este caso Rafael Pombo, escribió para contarlo como fábula, pero entonces nosotros aquí podríamos hacer toda una adaptación, una interpretación. Podemos hacerlo, digamos, ese mismo renacuajo paseador en versión, digamos, dramática, en el terror. Entonces le podemos decir, rin, rin, renacuajo. Salió esta mañana muy tieso y muy majo. Entonces podemos hacer toda la interpretación como de terror, ¿sí? O podemos hacer con regionalismos, entonces podemos hablar de paisas, podemos hablar de costeños, de pastusos, de caleños, de boyacenses, entonces podemos hacer. O también de países, entonces un argentino, un español, un colombiano, un venezolano, un italiano, entonces podemos también. Ahí todo es la creatividad de ustedes, muchachos, cómo quieren representar. Les sugiero mejor que escriban, que se inspiren y creen la historia, construyan la historia y le ponen los parlamentos de acuerdo con esa construcción de la historia. Si ya toman la opción de adaptar una, digamos, Blancanieves de los 7 enanitos, Caperucita Roja, cada una de esas historias, pues tienen que, obviamente, dar los derechos de autor. Entonces, esta historia es basada en el renacuajo paseador de Rafael Pombo y adaptada para radio y entonces colocan el nombre de su programa, quienes la adaptaron en eso. Hay que siempre dar los derechos de autor en esa partecita. Pero les recuerdo, en lo posible más bien redacten, creen ustedes la historia, ¿sí? Inspírense en escribir y en crear toda una historia, puede ser social y ahí de las realidades que ustedes viven, la gente, el día a día, y interpretar. Entonces vamos a construir una historia, digamos, de 22 minutos muy bien redactada. Y la dramatización es ya directamente la interpretación donde uno permite conocer al niño, al joven, al adulto mayor, y entonces uno primero los conoce para poderlos interpretar. Y lo otro también el lenguaje, cómo le voy a hablar a ese público. Entonces ahí es donde está la creatividad y la imaginación de ustedes, los productores radiales, ustedes, los productores sonoros. Entonces es fundamental.
En esta partecita también de el renacuajo paseador, pues recuerden que había un narrador, un protagonista y un antagonista en todas las historias. Entonces ya vamos a entrar aquí a la parte de la producción. Entonces, producción y realización. Recordemos las tres etapas: la preproducción, la producción y la postproducción. Entonces, esas serían las tres etapas que ustedes deben tener presente. En este momento nos vamos a detener en la producción. Primero que todo, vamos a definir el tema. Si es un tema social, si es un tema político, literario, religioso, cultural, deportivo, entre otros. ¿Qué género vamos a utilizar? Si es terror, si es melodrama, si es ficción, si es acción, entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿En qué género? Y vamos a proceder a crear esa historia, a ponernos a redactar, a elaborar el guión técnico literario. Y debemos siempre que pensar que vamos a escribir para el oído, vamos a manejar un lenguaje claro, sencillo, directo, y vamos a representar los estados de ánimo del personaje que vamos a representar. Aquí en este caso, entonces, los personajes, pues está siempre el protagonista, que es el que tiene un objetivo claro, y está el antagonista que se interpone a ese objetivo que tiene el protagonista. En el ejemplo que les dije, van a crear un dramatizado sobre el coronavirus o sobre el COVID-19, entonces el protagonista puede ser el mismo coronavirus y el antagonista puede ser los médicos, las personas que luchan por salvar a la humanidad. O lo contrario, el protagonista puede ser los médicos y en fin, y el antagonista, pues el malo, el que trata de acabar con todo el planeta, con todos los seres humanos. Debe haber un narrador. El narrador es el que lleva de la mano al oyente, lo lleva, le describe espacio, tiempo, lugar, entonces debe vocalizar muy bien, debe hacer las intenciones, las intencionalidades, las inflexiones también de la voz para poder decir, salió esta mañana, muy tieso, entonces describir que salió, y él hace un gesto y orondo se va, entonces uno tiene que darle toda la intencionalidad. Voy a hacer aquí una representación improvisada, ustedes me perdonarán para poderles llegar a ustedes un poco y hacerme entender más en esta parte. Entonces, escuchen muy bien a partir del renacuajo paseador. ¿Cuántos de ustedes se lo saben? Espero que se la sepan la mayor parte y vamos a recordar. Rin Rin Renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña ratona, habrá francachela y habrá comida. A poco llegaron, avanza ratón, estiras el cuello y coge el eslabón, da dos, tres golpes, preguntan, ¿quién es? Yo, doña ratona, no es a usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, estaba en mi oficio hilando algodón, pero eso no importa. Bienvenidos son. Se hicieron la venia, se dieron la mano. Y dice ratico el más veterano. Mi amigo el de verde, radia de calor, débele cerveza, hágame el favor. Y en tanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora a traer la guitarra. Bueno, esta historia continuará y lo importante es que ustedes logren interpretar cada uno de los personajes que puedan hacer. Entonces se dieron cuenta que había un narrador, se dieron cuenta que habían unos personajes y obviamente que se puede interpretar toda la historia. La recomendación es que si ustedes tienen que doblar personajes, interpretar varios, que no les quede seguido, como lo hice en este momento, para que no se les vaya a confundir un personaje con el otro. Y obviamente van a tener unos ambientes sonoros, efectos, ruido, pasos, puertas, gritos, todos los efectos que ustedes consideren necesarios. El silencio también hace parte de la ambientación sonora. Cuando hay una reflexión, cuando de repente el novio le pide a la novia que se casen, entonces ella queda como sorprendida y queda en silencio, paniqueada, y luego le responde, claro, mi amor, me casaré contigo hasta que la muerte nos separe. Entonces, en ese sentido, también el silencio es muy importante.
Y van a utilizar ustedes también la música. La música, entonces recuerden muy bien que se clasifica en 4. Objetiva, subjetiva, descriptiva e independiente. Entonces pueden colocar alguna música si se requiere, muchachos. Si no, no le metan música, no me le van a poner música de fondo. Si la historia no va para que vaya con música, si es solamente en la calle y no hay ambiente musical, no le pongan música. Solamente le recomendaría que le pusieran una musiquita como de suspenso para cuando vamos a dar el paso al mensaje institucional y que ahí quede como la gente atrapada, cautivada y no me paro ni al baño por seguir en la historia para no perder. Y ahí aquí en esta parte estudiar muy bien los personajes, la situación. Entonces hay que conocer las afinidades, el carácter, la forma de pensar, ¿sí? La personalidad de esa persona. Entonces, si es muy similar a la nuestra, pues va a ser muy sencillo representar el personaje. Pero si es totalmente opuesto, entonces tengo que con mayor razón interpretarlo, conocerlo más, estudiar ese carácter, esos comportamientos para poderlo representar de forma natural, de forma espontánea. Entonces, tengo que mirar muy bien, analizar ese personaje, estudiar el personaje y obviamente aprenderme el texto para poderlo narrar, para poderlo interpretar. Bueno, acá vamos a ver entonces la guionización en radio. Entonces tenemos que escribir para radio, se dice que es escribir como se habla, que sea un lenguaje sencillo, con palabras cortas, con frases cortas, parlamentos cortos, que es ser personal, dialogado, como en este momento me imagino que todos ustedes están frente a su computadora mirando la clase, mirando todo lo que dice el profesor, todas las interpretaciones. Entonces debe ser muy amena la interacción con la persona, que sea interesante, que cautive, que atrape, que deje volar la imaginación con imágenes a través de los sonidos, de toda la representación. Es importante, muy natural y obviamente que sea comprensible, que lo entienda, que lo interprete, que no sea aburridor, que no sea desagradable. Tenemos que ponernos siempre en los zapatos del oyente. ¿A qué público va dirigido? Niños, jóvenes, adultos, mayores. Si vamos a involucrar a todas las edades, entonces tenemos que hacerlo ameno para todas las edades. Y obviamente manejar un lenguaje fresco, coloquial, claro, directo y no hacerlo extenso, muy sencillito. Entonces la invitación es a construir un dramatizado de 22 minutos, digamos, máximo. ¿Listo? Entonces ya de la preproducción, ahora vamos a pasar a la producción. Ya escribimos la obra, ya hicimos el guión, ya pensamos en los efectos, en todos los ambientes sonoros, vamos a hacer ya la producción. Es tener ahí la olla lista y vamos entonces a hacer directamente el almuerzo, a meter todos los ingredientes. En ese sentido, lo que vamos a grabar inicialmente serían las voces, grabar las voces. Los invito a que el día ya cuando les apruebe el guión, que ya les revise y que está bien, entonces para interpretarlo ustedes pueden abrir una plataforma, entrar por ejemplo a Zoom y hacer una grabación. Entonces cada uno desde su casa va a narrar, va a interpretar el personaje y así entonces el otro va a quedar grabada la voz ahí como si fuera una conferencia donde todos participan, pero de forma ordenada, siguiendo en este caso el guión que tenemos ahí. Entonces no van a leer, sino a narrar, a interpretar, a vocalizar, a improvisar frente al texto que ustedes han construido. Y luego pasaríamos a la postproducción, que sería mezclar la voz, la ambientación sonora, el silencio, la música, etc. ¿Y cuál es el objetivo? Realmente poder producir, aquí en este sentido, un producto, un proyecto sonoro que deje volar la imaginación de ese público, que lo atrape, que lo cautive. Hay que crearle sentimientos, seducirlo. Recuerden muy bien cuando podíamos salir a los centros comerciales a divertirnos, estar ahí, deleitarnos con un helado, una paleta, un cono, a compartir con la familia, con la pareja, ir a mirar vitrinas, hacer compras, y veíamos actores en algún momento en los centros comerciales, entonces la gente los abordaba, la foto, en fin, pero también a veces le decían, pilas, póngase pilas que esa mujer lo está engañando, mire, esa mujer le pone los cachos todos los días. Entonces la gente se mete tanto en el personaje que cree que es real la historia, y eso es lo importante, hacer ver real la historia. O también en otros momentos ya más cruciales, cuando el público, pues, terrible por una parte, que agredan
al actor, le peguen, le boten agua, lo escupan o algo, vociferen ahí groserías, en fin, porque lo atacan. Entonces, pues no debería ser así, pero también hay que mirarlo desde el punto positivo, que la historia ha convencido a ese público, lo ha metido en la historia y le ha convertido en algo real. Entonces, recuerde muy bien, con ustedes para la próxima clase vamos a construir un guión técnico literario. Van a escribir los parlamentos, van a crear la historia, las intervenciones de cada uno de los actores. Entonces, recuerde que deben ser parlamentos cortos, interacciones que haya entre uno y otro, donde va el control técnico, entonces colocan control técnico y aquí los efectos, lo que ustedes consideren que va a ambientar la historia. Antes de empezar cada parlamento, entre paréntesis, por favor, colocan el estado de ánimo para que en el momento que lo vayan a representar lo hagan así, contentos, lo hagan también un poco como tristes. Qué tristes, ¿sí? Que le pongan toda la emoción, lo hagan mal geniados, disgustados, entonces que le pongan todos los sentimientos. Y por favor, recomendación, no me vayan a partir las palabras. Aquí en la presentación les he dejado un ejemplo claro, post y producción de nada. Entonces, lo ideal sería que si no me cabe aquí la palabra completa, postproducción, pues pase acá post-producción para que pueda leerlo postproducción, ¿sí? En ese sentido, entonces, no me partan las palabras, ni tampoco, por favor, me vayan a partir los párrafos, en ese sentido. Entonces, los párrafos, si no me cabe todo el parlamento, por ejemplo, como este que vemos acá, entonces si no cabe acá, pues preferible dejo en blanco y más bien paso aquí a la siguiente hoja y redacto el siguiente parlamento. Tengan por favor presente estas recomendaciones, deben construir un guión. Los estudiantes que ven clase conmigo el día martes, por favor deben enviarla el día lunes 20 de abril, antes de las 12 del día, me envían el guión, que es el guión en grupo, los grupos que hemos venido trabajando antes de las 12 del día para que yo pueda corregirlo y lo monto el martes en presentación para hacerles la retroalimentación con base en lo que ustedes me presenten. Y los estudiantes del miércoles, es decir, la clase del miércoles 22, deben enviarme también su guión técnico literario el día martes 21 hasta las 12 del día. Ojo, hasta las 12 del día, para que yo alcance a revisar y haré lo mismo. Publicaré ahí en la clase que espero la próxima semana si la podamos hacer de forma sincrónica, es decir, a la misma hora ustedes y yo, y entonces ahí también les haré los comentarios, las observaciones. Por el momento, recuerden, no tienen que grabar voces, no es que se van a poner y estresados y a qué hora grabamos, no, es escribir, es redactarlo, es crear la historia, es hacer el guión literario. Y ya después pasaremos a esta otra etapa, que es grabar las voces, que es editar, que es manejar nuestro programa que nos ha compartido la universidad, la plataforma Audition. Entonces, eso ya lo haremos posteriormente. Entonces, estas son las recomendaciones, muchachos. Los llevo en mi corazón. Muchas gracias por su atención. Aquí en esta parte ustedes encuentran todos los links de lo que hemos utilizado dentro de los derechos de autor, de las imágenes, de parte del texto o algo así. Entonces, están acá también de donde fue tomado. Y por el momento, los invito a que dejen volar tu imaginación y la imaginación de tu público. Entonces, les habló el profesor Jairo Guatama. Lo llevo en mi corazón. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos en la próxima clase.